hipocresía, que conocemos sus nombres y el pueblo los conoce. Y saben que esas pequeñas minorías se defienden mutuamente por encima de sus ideas para defender sus intereses, en contra de los intereses del pueblo que trabaja, en contra de la clase media y en contra de la clase trabajadora. A los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Y al contrario, cuando se elimina a veces a los hombres, se robustecen las ideas. Hola y bienvenidos a Somos la Resistencia. ¿Por qué en Colombia la policía y nuestras fuerzas de seguridad son abusadores reiterativos de los derechos humanos? ¿Por qué las águilas verdes matan sin pudor alguno y sin temor a las consecuencias legales? ¿Por qué a pesar de que existen cientos de videos de policías disparando armas letales contra manifestantes y por ende asesinándolos, no hay un rechazo e indignación colectiva de parte de la población? ¿Por qué tantos colombianos apoyan con su indiferencia, o algunos, incluso con sus palabras, la matanza de manifestantes? La respuesta del por qué tenemos una policía y ejército llena de matones y cafres abusivos, y una población que cohonesta con la barbarie y el salvajismo oficial, no es fácil. Y es bastante más compleja que la narrativa simplista de unas fuerzas institucionales luchando por salvaguardar la democracia y restablecer el orden ante un grupo de jóvenes vándalos radicalizados. Frente al sofisma simplista de policías buenos versus vándalos malos, lo primero que hay que desmentir es que la policía, el ejército y en general lo que llamamos fuerzas del orden actúan como protectores del ciudadano o de un Estado de Derecho o de la Constitución. Eso suena muy bonito, pero en la práctica y en la realidad fáctica es absolutamente falso. Es tan falso como que vivimos en una democracia representativa. Ni vivimos en una democracia, ni la mayoría, más allá de notables excepciones de los que ocupan una curul en el Congreso, representan los intereses de sus votantes o conciudadanos regionales. Para el que no lo sepa, o que todavía no se haya dado cuenta, vivimos en una plutocracia regentada por verdaderos malparidos e indolentes, corruptos y genocidas que solo buscan su bien y el enriquecimiento personal. Pero eso será tema de otro video. La policía, el ejército y en general las fuerzas de seguridad estatales no funcionan como medios de salvaguarda y protección del ciudadano. Nada más lejano de la realidad. Independientemente de lo que diga un librito al que llamamos Constitución, y así nos bombardean desde los medios de propaganda mal llamados periodísticos, con ese discursito barato de la democracia más antigua del continente, o la absurda idea de que somos el país más feliz del mundo. En Colombia, la policía, el ejército y el DAS, y todas las instituciones que de ellas se desprenden, actúan como salvaguarda del poder institucional, sea este político, militar o económico, y de una élite racista, clasista, fascista y hasta feudal. Incluso la justicia de este país, que tanto vanaglorian analistas y pseudoperiodistas del sistema, es flaca y complaciente ante la corruptela de los poderosos y los abusos de los uniformados, mientras que es atropelladora e inquisidora con el de Ruana sin abolengos o sin una chequera abultada. En Colombia nos han vendido el sofisma de que la policía, de acuerdo con su función constitucional e institucional, persigue al delincuente y vela por la seguridad personal y el patrimonio del ciudadano. Mentiras. Con contadas excepciones, eso se queda en el papel de sus estatutos y en la Constitución como letra muerta, y en los titulares de los medios de comunicación que sostienen el discurso oficial de esa élite a la que sí le cuidan el culo sus mansiones y sus prebendas.
Hoy en día, si eres una persona del común y se te acerca un tongo, te da más miedo que sensación de seguridad. Esa es la realidad. No necesito ser marihuanero, ladronzuelo o guerrillo para sentir miedo en esas circunstancias. Solo necesito ser pobre, clase media o baja, o ser negro, o indígena, o gay. Y si soy mujer, seguramente sentiré aún más pavor. Este video, que aunque se publicó en el margen del paro actual, refleja bastante bien lo que representa ver un policía en la calle. Tranquila, mami, tranquila, porque se asusta. Vaya, coja su esto. No te asustes, mi cielo. Pero todo lo anterior es solo el contexto de lo que pretendo darle respuesta. ¿Por qué en Colombia tenemos una policía llena de cafres que mata a manifestantes pacíficos desarmados y maltrata al ciudadano sin temor alguno a las consecuencias? Voy a resaltar 5 razones, aunque hay más y seguramente el análisis puede ser más profundo de lo que me dispongo a hacer ahora. Primero, el poder del uniforme. Aunque desde la retórica oficial y mediática nos venden la idea de que ser policía es una decisión vocacional medio heroica, la realidad real es mucho menos romántica. Por regla general, en la mayoría de los casos, quien se mete a policía en Colombia, en particular desde abajo como patrullero raso, no lo hace por vocación, sino por la necesidad de encontrar un trabajo, como sería el caso de cualquier otro joven pobre que le toca emplearse de celador o auxiliar de panadería o de lo que sea. En principio no lo hace por patriotismo o por proteger a su comunidad. Ese muchacho necesita sostenerse y darle de comer a su familia, y ve en la policía un ingreso fijo y posibilidades de estabilidad laboral. En las ciudades o municipios más pequeños, seguramente ese factor es mucho más determinante, en la medida que las oportunidades laborales o de estudio universitario brillan por su ausencia. Pero hay otro gran motivador más psicológico para hacerse policía: la sensación de poder que otorga el uniforme, el arma y el derecho constitucional de ser autoridad sobre sus conciudadanos civiles resulta muy atractivo para muchos, máxime en un país como Colombia, donde el policía y el soldado son embestidos con una aura casi divina que los enaltece como héroes sin capa y como protectores sacrificados de la ciudadanía. La verdad es que buena parte de los que ingresan a la policía o el ejército ven en ese ciudadano común o civil, con comillas, de manera despectiva, con cierto aire de superioridad y justificado autoritarismo. Y es con esa mentalidad que los entrenan en los cuarteles y escuelas de formación. La realidad es que ser policía o soldado es un trabajo como tantos otros, sacrificado sí, con un alto nivel de riesgo por supuesto, particularmente en Colombia, pero igualmente contrae un alto nivel de riesgo ser un trabajador de la salud en la situación de pandemia que atravesamos, o un rescatista que expone su vida para salvarla de otros que pasan por una situación crítica. Un policía o un soldado del ejército no son héroes per se, tienen la oportunidad de convertirse en héroes cuando realizan una acción heroica en el contexto de su trabajo. Pero no por ponerse cada mañana un uniforme les cabe automáticamente el calificativo de héroes o salvadores. Esa aura de héroe y superioridad enaltecida del cuartel y el oficialismo mediático es la que se expresa día a día en las calles, cuando te detiene un par de policías y de entrada te tratan con arrogancia y autoritarismo. Y si eres joven, pobre o gay, lo mínimo que recibirás es un improperio o un señalamiento desagradable. Nos han enseñado a enaltecer y hacerle loas a nuestros verdugos y maltratadores. 2. Formación doctrinal. Desde los cuarteles y centros de entrenamiento de policías y soldados se forman sociópatas y no servidores públicos. ¿Qué pasa cuando a un joven de 18 o 20 años se le bombardea todo el día con malos tratos, humillaciones y no en pocos casos sus superiores jerárquicos les torturan y les sacan la mierda constantemente? ¿Creas un servidor público respetuoso de los derechos humanos y un modelo de civilismo? No. Creas un sociópata cargado de rabia y furia contenida, con ganas de desquitarse con alguien. ¿Y con quién se va a desquitar ese policía cuando sale a las calles a patrullar? ¿Con su superior que lo humilló y lo puso a botear la noche anterior? No, porque no puede.
le hace el consejo de guerra y se le va a hondo. Se desquita con el ciudadano común, pero solo con el pobre, porque sabe que el ciudadano estrato 6 o el político tienen los recursos y conexiones para joderlo, mientras que el ciudadano pobre e incógnito, así eleve una queja ante el órgano de control correspondiente, esa queja nunca terminará en una sanción y más bien si se expone a amenazas de muerte o incluso a que ese servidor público lo asesine. Eso es lo que pasa en Colombia. Cada vez que alguien eleva una queja contra un policía o lo denuncia, inmediatamente lo están amenazando. ¿Quiénes? ¿Su abuela? No, los policías que denunció. Sobra decirlo, pero nuestra justicia también es profundamente clasista y solo se mueve y sanciona cuando a un rico le vulneran sus derechos. Pero cuando es un pobre, regularmente mira para otro lado con indiferencia y total falta de empatía. Y me vale huevo que me digan generador de odios o de lucha de clases. Esa es la pura realidad de nuestro país, punto. Si adicionalmente desde las aulas de clase y momentos de instrucción le machacas constantemente a ese cadete que el civil, ese ciudadano del común, es un delincuente o un subversivo en potencia, o que simplemente es digno de tu desprecio y desconfianza, ¿cómo esperas que ese muchacho de 20 años se comporte cuando le ordenan salir a controlar una protesta social o cuando ese soldado sale a hacer un operativo antisubversivo? Sale a matar, y como diría ese esperpento del fascismo de apellido Cabal, no se espera que pregunte antes de disparar. Entra a echar bala. Es que el ejército no está hecho para ser damas rosadas. El ejército es una fuerza letal de combate que entra a matar, no entra a preguntar, perdón, levante las manos, no señor. Y eso es lo que pasaba antes solo en las zonas rurales de Colombia. Hoy lo vemos en las calles de las ciudades, incluyendo a Bogotá, Medellín, Cali, etc. Concebir al ciudadano común como potencialmente peligroso o sujeto de desconfianza se le llama en el argot castrense la doctrina del enemigo interno, y es adoptada desde la formación misma del cadete y soldado raso, y también desde la generalización irresponsable que hacen políticos de derecha y sus medios de comunicación acólitos al graduar de vándalos o terroristas a comunidades enteras o a un conglomerado social que protesta, haciendo una generalización irresponsable. Pero además es que no pocas veces se ha descubierto que esos hechos vandálicos son generados por infiltrados de la policía misma. Si no, miren el caso del ICETEX, como tantos otros que hemos visto en video, en donde policías uniformados le reparten a civiles elementos contundentes e incluso armas para que vayan a generar el caos en las protestas, lo cual querría decir que esa estrategia de infiltración para generar el caos y poder deslegitimar la protesta es una estrategia oficial. 3. Nos condicionan para ser borregos obedientes y conformistas. En Colombia tenemos una actitud casi reverencial con quienes ostentan algún tipo de poder. Le decimos doctor a un inculto pedestre como Macías, o a cualquiera con cara o carro de gente de bien, reflejando una patética subordinación de clase y una aceptación intrínseca de la autoridad como el deber ser del buen ciudadano. Como buenos herederos de la imposición cultural religiosa de la Iglesia Católica, somos un pueblo educado para interiorizar los dogmas, normas y leyes, sin cuestionarlas ni hacerles una revisión crítica, como debería corresponder para cualquier ser pensante y autónomo. Tú puedes cumplir o no cumplir las normas, pero lo que no debes es ponerlas en duda o cuestionarlas. Por ende, nuestras conciencias están programadas para defender el status quo, la normalidad, aunque esa normalidad no tenga nada de normal. No es normal que la policía le dispare a matar a jóvenes entre 15 y 30 años por salir a protestar contra ese status quo representado en un gobierno ilegítimo y opresor. No es normal pretender equiparar el daño que puede ocasionar una piedra con la letalidad de una bala. No es normal comparar los destrozos a un CAI con destrozar vidas de muchachos mutilados ocularmente porque el ESMAD le dispara con sevicia a la cara a los manifestantes, limpiándose el culo con los protocolos que se supone que deberían cumplir. No es normal que la policía entre a disolver una protesta pacífica a punta de pata, gases y bolillos.
Y yo he estado y participado en protestas pacíficas, en donde lo máximo que se hace es arengar contra el gobierno, y llegan los del SMAP a repartir pata. No es normal que los muchachos que han sido detenidos por la policía aparezcan luego sus cadáveres mutilados en los ríos basureros y en bolsas de basura abandonadas por las calles. Más bien, es profundamente anormal y enfermo que algunos autodenominados gente de bien y creyentes defiendan esa normalidad. Lo normal debiera ser que como sociedad reaccionáramos con indignación frente a los pistoleros disparando contra manifestantes desarmados que matan a diestra y siniestra mientras policías uniformados los escoltan. Lo normal sería que desde los medios de comunicación, asociaciones de padres, asociaciones de maestros, sindicatos, el Poder Judicial, estamentos de control y la sociedad como un todo, nos le plantáramos con firmeza a este gobierno fascista y a la dirección de la policía, ordenándoles que cese la matanza y el abuso policial. Lo normal es que no seamos cómplices del genocidio, como además ya lo fuimos al ser testigos silentes del exterminio de la UP, de los jóvenes inocentes rotulados como falsos positivos, o de tantas masacres perpetradas por los paramilitares en contubernio con el ejército y el Estado en los 80s, 90s y durante los periodos del genocida de Luberri. Pero no somos un país normal. 4. La impunidad oficial y política se volvió regla. Somos un país donde la justicia no opera. La justicia representada en el aparato judicial y la fiscalía están tan podridas como el Congreso de alcantarilla que emite las leyes o el gobierno narcoparamilitar corrupto que nos gobierna y oprime. Desde la impunidad en casos como la Niñe Política, Odebrecht o Reficar, hasta la impunidad de la que gozan los responsables políticos del asesinato de al menos 6.402 jóvenes inocentes, o los oficiales militares, políticos y presidentes que en pro de acabar a la guerrilla se aliaron o incluso crearon grupos de paramilitares masacradores y genocidas. Vivimos en un país gobernado por terratenientes narcos, despojadores de tierras y empresarios sin corazón, que emplean a las fuerzas de seguridad del Estado como sus ejércitos privados, cuando deberían ser de todos los colombianos. Los Uribes, los Sarmiento Angulo, los Gilinski o los Ardila Lule y esa élite política y económica del país son los verdaderos dueños del ejército y la policía. Pero a su vez, el poder político es un rehén de los poderes económico y militar. Esa simbiosis de conveniencia entre estos poderes es como una quimera de tres cabezas, donde una puede comerse a la otra, pero una de ellas, la política, tiene más razones para temerle a las otras dos. El rollo es que la cabeza militar tiene las armas y los soldados, pero tiene un margen de acción limitado sin la inyección del dinero que proporciona el poder económico, mientras que el poder político le debe la estabilidad de su gobernanza a los generales, que son los que en últimas movilizan o no el aparataje militar, bien sea contra el pueblo o en contra del presidente de turno. Al poder político le da pavor el poder militar, porque por un lado, para mantener la republiqueta plutócrata y fascista que es Colombia, ambos poderes actúan como aliados para eliminar sindicalistas, defensores de derechos humanos, periodistas u opositores al gobierno, de forma que se conocen sus secretos, y son cómplices todos ellos del genocidio. Entonces, saben que si alguno le tira al otro o le deja de garantizar su impunidad y prebendas, ese empezará a cantar y a destapar las porquerías que ninguno de ellos quiere que vea la luz. Y por otro lado, los presidentes y el poder ejecutivo son perfectamente conscientes de que la milicia es la única que podría tumbarlos del sillón mediante un golpe militar. Ningún golpe de Estado prospera sin la intervención de la milicia, y esto aplica para Colombia y para Cafarnaúm. Pero siendo Colombia un país tan militarista, y que ha vivido en guerra antiguerrillera durante más de 60 años, la milicia es mucho más poderosa de lo que puede ser en Cafarnaúm. Por eso, y por la complicidad criminal que los hermana, hasta el coronel o el general más sádico untado hasta las rodillas de sangre de campesinos masacrados puede contar con impunidad garantizada desde el gobierno e incluso vislumbrar que será nombrado en un cargo diplomático o podría ser ascendido por el Congreso sin problema alguno.
Esa noción de impunidad asegurada es bien entendida hasta por el policía del poblado más mísero y olvidado del país. ¿De qué preocuparse si hasta el ministro de Defensa, que dirigía la cartera cuando asesinaron a 6.402 jóvenes inocentes, fue electo presidente 2 veces? Y hasta recibió un premio Nobel de la Paz. ¿Qué carajos le puede pasar a un policía que le pega un tiro a un manifestante si el principal beneficiario mediático de las estadísticas infladas de esos 6.402 muertos o más siguió campante como presidente y hasta revictimizó indolentemente a las madres de los asesinados por la televisión sin recibir el más mínimo repudio social o de los medios? ¿De qué preocuparse si el director de la policía, en vez de obtener castigo social o la apertura de una investigación luego del asesinato a bala de 13 manifestantes a manos de miembros de la institución que dirige, lo que obtiene es un ascenso? Pues nada, siga matando, mijo, y haciendo lo que le venga en gana contra la población inerme, ¡qué fresco! Nada pasa ni en los estrados judiciales, ni en los titulares de los medios, ni habrá reacción alguna de parte de una sociedad complaciente con la barbarie y los charcos de sangre que nos salpican la jeta todos los días. Y aquí llegamos al quinto elemento, que no por ser el último del listado es menos determinante. 5. Los grandes medios son la caja de resonancia de la barbarie y de la impunidad, y en ese contexto son cómplices de la misma. Los grandes medios de comunicación son un eje fundamental del aparataje corrupto y genocida que controla este emporio criminal narco paramilitar que es Colombia. Caracol, RCN, Semana, El Tiempo, La W y demás medios que manejan un periodismo de alcantarilla son los que fabrican ídolos de barro que, aunque les supura sangre de inocentes a borbotones y están podridos por la corrupción y la malicia hasta los tuétanos, nos los dibujan como salvadores y respetables líderes políticos, empresarios ejemplares y heroicos policías y soldados. ¿Por qué los medios santifican a tanto miserable? Por un lado, porque hacen parte de ese mismo sistema corrupto que peligraría en caso de que alguno de los eslabones de la cadena cayera y empezara a cantar. No hay que olvidar que los dueños de los principales medios de comunicación son también los dueños de empresas relacionadas con la corrupción, el despojo de tierras al campesinado y que financiaron económicamente unidades paramilitares por todo el país. Por ejemplo, el dueño de la cadena RCN es la organización Ardila Luli, que a su vez es el dueño de Gaseosas Postobón. Judicialmente está probado que este grupo empresarial financió al grupo Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia, uno de los más sanguinarios y principales responsables del desplazamiento de miles de campesinos en el departamento de Antioquia. Y adivinen qué, resulta que buena parte de las miles de hectáreas que estos paramilitares les robaron a los campesinos de Antioquia a punta de motosierra están convertidas hoy en enormes proyectos agroindustriales en los que ese grupo empresarial, la organización Ardila Luli o sus testaferros, tienen inversión. Se entiende por qué RCN es el lavadero de imagen de Uribe y de los militares involucrados con el paramilitarismo o con cualquier exceso de la policía en el marco de esta crisis. ¿Cómo los van a tocar si están ellos mismos metidos en la porquería? Mientras posicionaban como héroes y abnegados servidores públicos a genocidas como el general Rito Alejo del Río o al imputado del Ubérrimo, callaban ante el evidente maridaje entre ejército y grupos de autodefensa que perpetraban masacres por toda Colombia. Pero hay que ver el boom mediático y despliegue que esos mismos grandes medios de desinformación le dieron al escándalo de las petrobolsas, gracias a un video que ni siquiera implicaba o reflejaba un acto delictivo o poco ético. Es decir, recibir plata en bolsas no es un delito, ni puede considerarse un indicador de sospecha per se. De hecho, así lo sentenció la Corte Suprema hace poco. Pero le hicieron creer a usted que recibir una plata en unas bolsas era símil de delito o corrupción, pero guardaron un silencio cómplice ante los testigos contra Uribe que resultaban asesinados o extrañamente suicidados, o ante los testimonios de paramilitares que declaran que financiaron las campañas de Uribe a la presidencia, o que involucraban a los generales Rito Alejo del Río o Montoya con el paramilitarismo y con asesinatos selectivos de defensores de derechos humanos. También callan esos medios constituidos y pseudoperiodistas prepago ante las evidencias de policías y paramilitares vestidos de civil
disparándole a mingueros o a un muchacho de 13 años que le pega una patada a una moto de un policía. Callan ante los cadáveres descuartizados de jóvenes capturados por la policía, que van apareciendo de uno en uno en los ríos y basureros del país. Callan ante la evidencia de que en las marchas pacíficas es el SMAT el que llega a generar el caos y la violencia, lanzando gases lacrimógenos y moliendo a pata a los manifestantes. Callan ante los videos que circulan en redes sociales de policías del SMAT disparando gases lacrimógenos a los conjuntos residenciales, algunos de ellos vencidos y por ende letales. Y ojo, no accidentalmente como algunos aludían en redes, no señor. Lo hacen con total premeditación e importaculismo ante las vidas de niños o ancianos que pudieran estar en sus casas en ese momento. Como corolario les digo, permanecer indiferente ante la barbarie es ser cómplice de esa barbarie. Y ya está bueno de ser neutrales y tibios, cuando lo que vemos es que tenemos un gobierno y unas instituciones policiales y militares que están desbocadas en contra de la gente más pobre y joven que protesta. Si no gritas ahora exigiendo justicia, no tardará mucho el día en que vengan por ti o por uno de los tuyos. Eso no es de izquierdas contra derechas, o de capitalismo contra castrochavismo, o de anarquistas versus Estado de Derecho. Esto es de querer vivir en paz y propugnar por la vida y la justicia, o seguir permitiendo que una élite de corruptos, genocidas y mafiosos siga imponiendo la guerra y la matanza contra el pueblo. Ya basta. Gracias y espero verlos en una futura oportunidad. Señora gente, ¿quiénes son esa gente? Prensa de Estados Unidos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué están disparando civiles, señora gente? Pero estos muertos se dieron porque en un contexto de protestas válidas, legítimas, que nuestro gobierno apoya y que protege, desafortunadamente hubo minorías que se infiltraron en esas protestas, desarrollando vandalismo, destrucción, llegando armados a las protestas, dando muerte a muchos de los ciudadanos que estaban allí. Muchas gracias a todas las personas que apoyan este canal con sus donaciones, palmaditas en la espalda y compartiendo los videos. Sin ustedes, este proyecto difícilmente podría seguir adelante. Si quieres apoyarnos, puedes hacer tus donaciones por Patreon o por PayPal, o simplemente ayúdanos a difundir este video. Muchas gracias de corazón.